Hola, muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan una vez más a otra emisión de Género y Deporte, recordando que este espacio es colaborativo, que es un espacio de reflexión y bueno, si nos han estado acompañando durante este mes de septiembre, bueno, ya vamos, en realidad pues vamos iniciando el mes de septiembre, pero como saben en otros meses, lo que hacemos es ir trabajando sobre algún tema cada mes. Entonces empezamos septiembre y bueno, primero me da muchísimo gusto estar acá con Paulo. ¿Cómo estás, Paulo? Bien, bien, muchas gracias. Emocionado por empezar otro mes, ya septiembre. Así es que rápido se va el año y bueno, pues este mes vamos a platicar y vamos a retomar los Juegos Olímpicos. Y entonces, el día de hoy vamos a trabajar Juegos Olímpicos desde sus inicios hasta la actualidad. Y después nos vamos a ir en otro programa a París 2024. Y después algo que nos entusiasma demasiado a Paulo y a mí es que vamos a escuchar también las voces de deportistas universitarios sobre qué piensan, si tienen alguna inspiración, qué pasa cuando ven ahí en la tele a gente que hace su mismo deporte. Entonces, creo que va a ser un mes bastante enriquecedor, ¿o no crees, Paulo? Sí, justamente también escuchar la voz de los universitarios que tienen este sueño. Creo que todos como deportistas hemos tenido este sueño de poder llegar a los Juegos Olímpicos o al menos estar lo más cerca posible de ellos. Así es. Y bueno, pues para dar inicio, si quieres compartir pantalla, Paulo, para que vayan viendo algunas imágenes. Y bueno, pues como les comentábamos, vamos a platicar sobre un recorrido histórico y también político en los Juegos Olímpicos, ¿no? Es los Olímpicos, inicio y su actualidad. Entonces, me parece que es importante que comencemos platicando o haciendo referencia sobre qué son los Juegos Olímpicos, ¿no? Y bueno, algo posiblemente desde la situación simplista, no nos vamos a ahondar tanto, pero los Juegos Olímpicos es esta competición deportiva multidisciplinaria que se celebra cada 4 años y en la que participan atletas de todo el mundo. Así que se trata de esta justa deportiva más grande y más vistosa en el planeta. Yo creo que hay mucha gente que espera, ¿no? Estos 4 años de, ya quiero que sean los Juegos Olímpicos, no sé si a ti te pasa, Paulo, pero es una emoción de, quiero ver todo, pero bueno, por supuesto que por nuestras actividades es bien difícil, pero fíjate que yo ahora que estaba en frontón cerrado, cuando fue la inauguración ahora de Juegos Olímpicos 2024, veía a las atletas así entrenando, pero con su tableta ahí, veían, regresaban de tan importante y emocionante que es, porque es el evento esperado durante 4 años, esta justa deportiva donde están pues la representación de varios países, ¿no? Que por supuesto ya iremos viendo que no todos tienen alcance a los Juegos Olímpicos, ¿no? Tampoco todo es color de rosa, pero bueno, es importante que sepamos esto, ¿no? Y bueno, pues algún dato importante que a mí me gustaría resaltar es que empecemos también a ver la diferencia, que la diferencia entre Juegos Olímpicos y Olimpiadas es que los Juegos Olímpicos es el evento deportivo que se hace cada 4 años y las Olimpiadas pues es este tiempo de entrenamiento durante 4 años para llegar a la justa deportiva. O sea, las Olimpiadas es el periodo de entrenamiento, ¿no? Y los Juegos Olímpicos ya es el evento. Entonces, bueno, igual podemos ir retomando estos conceptos para ir un poco teorizando y llevando categorías específicas, ¿no? En el ámbito del deporte. Pero bueno, ya que sabemos y entendemos qué son estos Juegos Olímpicos, pues bueno, no siempre fueron iguales, no siempre son como esta modernidad que estamos viendo. Entonces, bueno, los primeros Juegos Olímpicos, fíjense que fue en el año de 766 antes de Cristo, así que hace muchísimos años, ¿no? Atrás, ¿no? Y esto era en honor al dios Zeus y después desaparecieron en el año 392 después de Cristo. Y estos Juegos Olímpicos lo que hacía era que se fomentaba la habilidad guerrera y atlética que se suponía que solo poseían los hombres, así que solo eran los Juegos para y por ellos, ¿no? Desde este ámbito de guerrero, ¿no? De valentía, justamente pues los dioses también, ¿no? Que eran varones. Entonces la persona atlética
solamente era para los hombres y por los hombres. Esos fueron los Juegos Olímpicos desde el inicio. Estamos hablando desde hace, pues, desde antes de Cristo y después de 392 después de Cristo. Y bueno, siguiente, porfis. Eso, bueno, ahora, ya que sabemos el inicio, ¿no? De esto que era para y por los hombres, pues fíjense que después de estos Juegos Olímpicos en honor a Zeus, se crearon los Juegos Olímpicos modernos, que son los que conocemos actualmente, estos que vemos en la tele. Por supuesto, ha tenido cambios, ¿no? Que ahorita iremos viendo. Y su fundador fue Pierre Freddy de Barón de Coubertin, ¿no? Que es este personaje que debemos reconocer. La verdad es que yo no me encanta este personaje por lo que ahorita voy a comentar, ¿no? Él fundó los Juegos Modernos, que eso está padre porque es lo que vemos ahora en la tele, que fueron en 1894, porque en la Soberna de París, él ahí, fíjense que afirma Pierre de Coubertin que las mujeres solo podían participar coronando al vencedor. Él decía que solo su acto como mujer decía, bueno, antes era por y para hombres, ahora pues, lo que pueden hacer las mujeres es llegar y coronar, ¿no? Desde una mirada, por supuesto, patriarcal, sexista, misógina, ¿no? Él decía que las mujeres si se salían de de su sillón de tejer, de esta situación de cuidado, ¿no? Maternal, podían adquirir enfermedades terribles. Entonces él lo que hizo es, bueno, pues va, les hacemos un campito, ¿no? Pero nada más coronando a las mujeres. Y por supuesto que esto, desafortunadamente, Paulo, pues hacemos una reflexión en la actualidad y aún se hace eco de estas ideas, ¿no? Si nosotras y nosotros reflexionamos, pues si vamos al boxeo, la mujer que anuncia round uno, pues sigue siendo una mujer, ¿no? O sea, ¿cuándo hemos visto a un hombre que haga el round uno? Pues creo que nunca, o yo al menos pues no he ido, y si sí, pues ahí nos ponen en el link donde lo podemos ver, porque pues esta figura femenina, ¿no? Como las mujeres tienen que ser vistas y cosificadas. Entonces, la verdad es que eso pues creo que sigue haciendo eco, ¿no? También, por ejemplo, en Fórmula Uno, las que están ahí exhibiendo o más bien mostrando los autos. Ajá, exacto, justo, ¿no? Cuando dan la bandera, pues también seguimos siendo las mujeres. Entonces, bueno, infortunadamente se sigue apareciendo esto. ¿Cómo ves? Sí, además, bueno, es importante contextualizar también dentro de este espacio histórico, político que se estaba viviendo para 1894, Francia, porque Pierre de Freddy es francés, Francia estaba atravesando un contexto de guerra con la guerra contra Persia. Entonces, lo que sucedía es que se sabe que Pierre de Freddy tenía ideas nacionalistas que estaban muy consumadas respecto a defender la patria a través de la guerra. Entonces, lo que Pierre dice es que él quiere fundar los Juegos Olímpicos actuales o modernos, como los conocemos ahora, para formar guerreros o hombres fuertes que puedan enfrentarse a las próximas guerras o al futuro, más bien pensando en el bienestar de Francia, ¿no? Entonces, a partir de estas ideas nacionalistas, lo que él piensa con los Juegos Olímpicos modernos es crear atletas u hombres fuertes, atléticos, regresándonos otra vez a los inicios de los Juegos Olímpicos, que era justamente para mostrar la virilidad y la masculinidad de los hombres. Pues él dice, bueno, entonces siguiendo esta línea, lo que se puede hacer o lo que se tiene que hacer con los Juegos Olímpicos es seguir resaltando esta virilidad, esta fuerza, esta valentía, para que los próximos atletas sean quienes sean los soldados que vayan a defender. eh, pues en las guerras a Francia, pero también a otros espacios que compartían las mismas ideas que él, ¿no? En este sentido, pues otros países que estaban más unidos hacia el socialismo y el nacionalismo y menos hacia el comunismo, ¿no? En ese momento donde todavía no estaban tan implementadas las formas políticas de gobierno de la mayoría de los países que participaban en los Juegos Olímpicos. Claro, y bueno, y ahí, Paulo, o sea, si sabemos que desde este pensamiento de Pierre de Coubertin, ¿no? Nacionalista, pues con un poco de arraigo ahí misógino, por supuesto que va cambiando esta evolución de pensamiento, ¿no? Aunque a veces es mínimo, pero después se permitió, o sea, porque parece que nos están haciendo el favor, ¿no? O sea, que poco a poco fue de, bueno, va.
les damos el permiso de que participen las mujeres en los Juegos Olímpicos, ¿no? Ya que para 1896 se llevaron a cabo en Grecia los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna, en los que ahí participaron 12 naciones, pero ahí todavía ninguna mujer o sea, compitió ni compartió debido a estas creencias de que todavía parecía que el esfuerzo físico podía perjudicar, ¿no? La capacidad reproductiva, ¿no? Reflejando pues este pensamiento de relegar a las mujeres al ámbito del cuidado, a los espacios privados, ¿no? Y por supuesto siguiendo reproduciendo el pensamiento del creador, que es Pierre de Coubertin, ¿no? O sea, todavía pasó la estafeta y la estafeta de la filosofía de que aún no las mujeres estaban dentro del deporte, pero ya en el año de 1900, que ahora en 2024 en París se tomó mucho esta referencia, que en 1900 las mujeres ya lograron participar por primera vez, ¿no? Ahí que se incluyó a las mujeres también en la prueba de tiro, ¿no? Por primera vez en los Juegos, pero también creo que un dato importante cuantitativo es que solo 22 mujeres compitieron en eventos, ¿no? Deportivos como tenis, vela, croquet, equitación, golf, ¿no? El cual representaba un pequeño porcentaje de los 997 atletas en total. O sea, 22 mujeres de todo el planeta, pues en verdad era sumamente poquito, ¿no? Por supuesto, ya iremos viendo cómo va evolucionando y va, pues, la participación de la mujer va apareciendo mucho más, ¿no? Y Y además bueno, no sé, tú también, dime, ¿sí? justamente en este espacio de 1896 a 1900, que ya está marcada como, pues sí, digamos que la era moderna, las mujeres ya estaban reuniéndose para, pues justamente decir, bueno, porque si los hombres están haciendo, eh, pues, actividad deportiva y tienen una justa para participar y para mostrar sus habilidades dentro del deporte, ¿qué está pasando con nosotras, no? Y entonces al mismo tiempo, obviamente sabemos que el movimiento feminista fue muchísimo más adelante, pero aquí ya había aún así actividad femenil que estaba muy orillada o estaba muy conectada con la clase obrera. Entonces, el movimiento femenil, aunque todavía no estaba conceptualizado como movimiento feminista, ya había mujeres que estaban teniendo actividades dentro de los espacios con los obreros, sobre todo en Alemania. Entonces, en Alemania está este espacio donde ya se le estaba dando voz a las mujeres, evidentemente con sus aristas, Claro. pero ya había una participación femenina. Se habla de que eran 16 mujeres las que estaban participando con los partidos socialistas obreros en la Alemania de ese momento para, pues, justamente puntualizar por qué no estaban practicando deporte, ¿no? Y qué era lo que estaba pasando, porque sí había indicios de participación femenina históricos, como por ejemplo en la antigua Grecia con los juegos que estaban hacia las diosas en ese momento, pero no hay, en realidad no hay una base pues histórica completa ni vestigios históricos completos que digan que realmente la mujer participó en esas justas deportivas, ¿no? Entonces, justamente ahí ya vemos una relación entre las mujeres y los obreros en los partidos socialistas de la Alemania en ese momento, ¿no? Ya más adelante, justamente con la entrada de Hitler, pues ya vienen otros cambios distintos en donde ya nos damos cuenta que Hitler prohibió por completo que las reuniones en donde los partidos se centralizaban, pues las mujeres no participaran. Mm. Y fíjate que ahorita que te escucho, Paulo, ya ves que hubo estos juegos que eran en honor a la diosa Eras, ¿no? Que eran Sí. justo nada más los femeninos, que eran solamente para mujeres, pero estos Juegos Olímpicos se celebraban para empezar, creo que en una época así totalmente fuera, ¿no? O sea, no sé, los Juegos Olímpicos, imaginemos que eran en julio y los otros eran en enero, o sea, muy alejados, ¿no? Que empieza también como es a lo mejor ahorita basándolos en la actualidad, como esta cobertura mediática de, ¿no? Los meses estelares los tenían los Juegos Olímpicos de los Claro, hombres y los los otros femeninos. era así como, pues hay quien quiera, ¿no? Y aparte creo que duraban menos, o sea, desde ahí, claro, también estaban, pero luego dicen que es que no había, no visibilizan también lo que antes existía, que eran estos de la diosa Eras, pero bueno, pues era diferente, ¿no? O sea,
sí coincido, bueno, o sea, creo que poco a poco se ha ido incluyendo la participación de las mujeres, pero bueno, tampoco hemos llegado tanto. Y bueno, pues aquí ya ella está Mildred Dietrichson, ¿no? Ella es una atleta estadounidense que en el año de 1932 fue denominada la deportista más completa por la primera mitad del siglo XX, porque ella participó en golf, en salto de longitud, en softball, en básquetbol, en pista, campo y natación. Entonces, aquí me parece que estaría prudente preguntarnos si en verdad consideramos que las mujeres, como lo pensaba, por ejemplo, Pierre de Coubertin, ¿no? Solo podían coronar al vencedor. O sea, en verdad, haciendo todos estos deportes y siendo una mujer tan completa en el ámbito deportivo, en verdad se creía, o sea, la mujer de 1860 y tantos, pues también había como Mildred, ¿no? Nada más que no nos permitían, nos hicieron llegar muy tarde el ámbito público, que es el ámbito también del deporte. Entonces, bueno, pues ahí es una representación de cómo las mujeres podemos hacer muchos deportes, podemos destacar en muchos deportes, ¿no? Entonces creo que eso también es importante. Y bueno, también si nos vamos trasladando ahí a México, pues fue hasta 1932 en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles que participó por primera vez una mujer mexicana, ahí es en esta que, exacto, ahí donde está esta esgrimista que es Eugenia Lucrecia Escudero Labat, que a lo mejor pensaríamos que nos tardamos mucho en impulsar para las mujeres algo en México, ¿no? O sea, que las mexicanas nos tardamos mucho en llegar. Sin embargo, también creo que un gran símbolo en la incursión de las mujeres en el deporte y visibilizar su presencia fue justo en 1968, ¿no? Cuando en esta Enriqueta Basilio prendió el pebetero olímpico. O sea, sí hemos dejado huella a las mexicanas porque fue la primera mujer que prende un pebetero. Entonces, a lo mejor fue hasta 1932 que las mujeres mexicanas participamos, pero en el 68 tener la primer mujer que prende el pebetero, pues no es cualquier cosa y se genera un símbolo importante. Y bueno, pues sabemos que 1968 también fue una época complicada en México, ¿no? ¿Cómo ves, Paulo? De hecho, para 1932 solamente creo que había como 73 deportistas, ¿no? En general, y solo dos eran mujeres. O sea que cuando ella fue una de las dos mujeres que participó en 12 pruebas deportivas. O sea, entre dos mujeres participaron en 12 pruebas deportivas. Imagínate lo Entonces, completas que eran, o sea, por eso ahí es, o sea, ¿cómo es posible que se pensara de, no, 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 como ya no va a reproducir, no va a ser madre, que no se mueva, o sea, estos pensamientos, pues, absurdos, ¿no? Que ahora nos pasa, imagínate estas mujeres luchadoras, ¿no? Que escuchaban eso y decían, ¿por qué creen eso? Yo no sé qué hubiera hecho si estuviera al lado de Pierre de Coubertin, pero bueno. y de hecho, para 1932 estaba México saliendo de este golpe fuerte pues de la revolución y del porfiriato, y Claro. justamente se estaban acomodando en la era de la modernidad, justamente el acceso a la educación para todas las mujeres también estaba en auge en ese momento, ¿no? Entonces ya había mujeres que estaban yendo a estudiar, que estaban asistiendo a la universidad y que, bueno, a partir de las reformas de José Vasconcelos ya había una importante visibilidad de la participación femenil, no solamente en los deportes, sino también en la vida, digamos que en la vida social pública, ¿no? Que cuenta evidentemente en la academia y en otros espacios como los deportes, y aunque en ese momento, pues sí, también hay una situación de clase social en el que obviamente la mayoría de las mujeres que podían acceder a practicar un deporte, pues eran mujeres que se movían en esferas públicas de clases sociales altas o medias altas, ¿no? Entonces, la mayoría de las mujeres que no estaban en ese espacio de clase social político, pues era menos probable que pudieran practicar algún deporte, ¿no? Y las pocas mujeres que practicaban los deportes, pues se sabía que era a partir de un espacio tradicional familiar en el que tanto los hermanos y los padres eran quienes acercaban a las mujeres al deporte, pero que no se les permitía a partir de que tenían su primera menstruación,
participar en los juegos, pues ya, en los deportes más bien, porque ya pasaban a esta transición de dejar de ser niñas a pues ser señoritas, ¿no? Y entonces al ser señoritas, otras preocupaciones, por decirlo de alguna forma, eran las que atañían a las actividades de las mujeres. Y entonces la esfera pública social ya no era para ellas, sino era el hogar. Claro, y también si nos vamos un poco a 1950, ¿no? En donde también estaba esta ola feminista, como las mujeres también empezaron con, pues, el sufragio, ¿no? El voto. O sea, también la mujer fue llegando poco a poquito, y pues los actos políticos estaban alrededor de esto. Y bueno, pues esta, en 1968, cuando tuvo esta protesta estudiantil, ¿no? O sea, la matanza de Tlatelolco, imagínate también qué complicado, ¿no? Tener unos Juegos Olímpicos, y limpiar todo. No vamos a entrar así en un detalle absoluto de esto, pero pues nada más ahí para que recuerden, o sea, de una matanza, unos Juegos Olímpicos, ¿no? En donde, pues, si vemos los valores que representan los Juegos Olímpicos, la deportividad, ¿no? Todo esto de la pues la paloma o sea, no sé, los aros olímpicos, que ha sido también una controversia en 2024 en París, ¿no? Entonces, bueno, pues cada Juego Olímpico también tiene su implicación sociohistórica, económica, ¿no? Política, y bueno, pues también creo que es importante que mencionemos algunos casos específicos, ¿no? Internacionales para ir conociendo y reconociendo las dificultades de participación de las mujeres en Juegos Olímpicos y, por supuesto, en el deporte de alto rendimiento. Por ejemplo, ahí tenemos esta gran imagen que si las personas que nos están escuchando están en el ámbito del deporte y de la cultura física, seguramente la conocen, ¿no? Esta imagen de Catherine Switzer, ¿no? De 1968, quien fue la primer mujer en correr un maratón, el maratón de Boston, de estos 42 kilómetros que la verdad es complicadísimo correr tantos kilómetros, ¿no? En donde se decía que ninguna mujer podía correr un maratón. O sea, eso se pensaba, que la mujer no tenía la capacidad de aguante, de resistencia, de fortaleza mental, de cuestiones físicas, ¿no? De aguante de trote, todo esto para estar 42 kilómetros en una constante, ¿no? Y por ejemplo, esa frase es la que representó para Catherine un reto. O sea, al momento de escuchar que ninguna mujer podía correr un maratón, ella sabía que lo podía lograr, ¿no? Porque era una mujer totalmente capacitada, ¿no? Para hacerlo. Entonces, lo que hace es que ella con su entrenador le dice, oye, yo quiero entrar al maratón. Su entrenador le dice, es que creo que las mujeres pues no pueden, ¿no? Entonces se arriesgan y lo que hacen es que ven el formato de registro, ese formato de registro lo único que pide es el nombre, ¿no? Entonces, en lugar de poner Catherine Switzer, solamente pone sus iniciales y dice, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Entra y parece que todo bien. Y justo esta imagen es donde la quieren sacar porque se dan cuenta que es mujer, ¿no? Y dice, no, tú no, tú no. Y es cuando su entrenador ayuda y dice, oye, déjenla correr, o sea, está aquí su registro, déjenla tal. Y ahí es como logra, ¿no? Pero ahí, qué importante es que la sociedad sigue replicando lo que dicen los demás, nada más porque es mujer, ¿no? Un poco nos vamos a lo que decía Pierre de Coubertin, o sea, estamos hablando de 1967 y lo otro era en 1800 y cacho, o sea, y seguimos reproduciendo eso e infortunadamente hasta ahora hay gente que dice, ¿qué hace la mujer ahí en el ring peleando box? Se ven mal, ellas pierden su feminidad, ¿no? Seguimos reproduciendo estas versiones, ¿no? De Pierre de Coubertin, entonces la intención es quitarlo, ¿no? Ir erradicando, porque, por ejemplo, en el deporte universitario hay muy buenas atletas, ¿no? En atletismo, hay corredoras de fondo, entonces, bueno, pues ahí creo que este caso es siempre importante mencionarlo, de cómo logró Catherine Switzer que tengamos acceso al maratón. Y además Em, el contexto histórico social de Estados Unidos para el 67, además de tener esta problemática social de racismo, claro. en el que evidentemente era no solamente las mujeres, sino que también cuando eres una mujer negra, racializada, pues se complica la cosa, ¿no? Porque además
Estados Unidos es como la cuna o lo que se veía en ese momento para del 67 al 72, 74, en donde el racismo estaba a lo que daba, ¿no? Entonces, también es una mirada a reflexionar o a pensar qué otras partes o qué otras cosas también a partir de ser mujer, como por ejemplo la identidad, por ejemplo las raíces, o sea, este espacio como de dónde venimos o cuál es nuestra ascendencia, también interfiere en la participación de la mujer en las justas deportivas, ¿no? Y que actualmente sigue sucediendo. Totalmente. Y ahí justo el mes pasado que veíamos la interseccionalidad, ¿no? Que es esta forma de complejizar y ver una categoría sobre otra categoría, sobre otra categoría, ¿no? Posiblemente si Catherine Switzer no hubiera sido blanca, no hubiera sido así esbelta, alta, ¿no? Hubiera sido peor. ¿No? Lo hubieran sacado forzosamente. Es más, quién sabe si hubiera tenido un entrenador. O sea, sí creo que esta representación, ¿no? Desde la raza, la etnia, la clase, o sea, todas estas partes donde se complejiza cada vez más y podemos analizarlo, pues sí, y que lo hemos visto en otros programas, ¿no? O sea, no es lo mismo una señora de las lomas que corre en el bosque Tlalpan, ¿no? A una Sí. chica tarahumara que corre sin zapatos de cierta marca y que, o sea, entonces también, o sea, afortunadamente logramos esto y ahorita hay muchas mujeres que corren maratones, muchas mujeres que han tenido grandes récords, ¿no? Entonces, bueno, pues es importante nombrarla. Y otro de los casos también que me parece que es relevante es el de Rena Kanakoji, ¿no? Ella quien es una pionera en el judo femenil, que bueno, pues la incursión de mujeres en las artes marciales no ha sido nada sencillo, ¿no? Porque pues sabemos que el arte marcial, como es de pelea, es de combate, pues es de lucha, entonces la mujer no es asociada ni vista para esto. Entonces, estas competencias pues también estaban fuera del alcance de las mujeres, ¿no? Como tenía que ver con el ataque, la aniquilación, la defensa personal, pues parecía que no era un espacio para nosotras, pero bueno, Rena fue la primera mujer en conseguir que el judo femenil fuera incluido en los Juegos Olímpicos y esto fue en 1988, ahí en Seúl, ¿no? Entonces creo que eso también es un gran logro para esta pionera del judo, ¿no? Ella después fue seleccionada en el equipo de Brooklyn, ¿no? O sea, para competir en un campeonato en Nueva York y aquí el problema es que su entrenador, o sea, a diferencia de allá arriba, en donde el entrenador siempre la impulsó con Catherine Switzer, aquí con Rena Kanakoji, su entrenador decía, no, es que yo no entreno a mujeres, o sea, no voy a lograrlo, ¿no? No es tu espacio no es el mío, no me voy a meter en problemas. Después ve que es muy buena, ¿no? Y dice, bueno, vamos, sí te llevo a la competencia, pero le sugiere bueno, ahí en los textos dice que le sugiere, ahí no sé si fue sugerencia o fue imposición, ¿no? No Ajá. estábamos ahí, pero le sugiere que se corte el cabello y que se vende los pechos para que pase desapercibida. Entonces, pues ella lo hace y dice, bueno, pues voy. Entonces, en el campeonato lo que pasa es que ella va en la banca y nada más ahí sentada. Un compañero de su grupo se lesiona y entonces ella entra en lugar de él. Y al momento de entrar, pues gana y al momento en que gana se dan cuenta que es mujer y le dicen que no le pueden dar la medalla porque es mujer, solo porque es mujer. O sea, no hay otro pretexto, no hay justificación alguna, solo porque es mujer, que se me hace aberrante, pero bueno, solo porque es mujer y le dicen, no puede darte la medalla y si no o sea, si tú no dices, o sea, aceptas esto, todo tu equipo va a estar anulado, entonces pues lo que hace es pues decir, ¿qué hago? ¿No? Pues es algo grupal, entonces permite que le quitan ese gane, ¿no? El gane del combate. Y bueno, pues ahí después ella empieza a ganarse la confianza de algunos entrenadores, ¿no? Y con frecuencia ya empieza a ir a campeonatos y empieza justo a abrir la brecha y pues empieza a lograr que la mujer tenga acceso al judo porque pues también tenía las mismas habilidades de ataque, de aniquilación y de defensa personal como los hombres, ¿no? Entonces fue a la primer mujer que también le permitieron entrenar en el Kodokan, ¿no? Que es ahí está situado en Tokio, en donde se ganó ahí justo la admiración, el respeto de muchos maestros y bueno, pues ya que logró como
ir sumando en esto de las cintas, ¿no? En el Dan y tal, fue que la dejaron que empezara a enseñar, la enseñanza, que diera pues todos los aprendizajes, y bueno, fue así como Rena Kanakoji pues rompe la norma, ¿no? Convirtiéndose en esta pionera del judo, y gracias a ella esta disciplina pues dejó de ser exclusiva para los hombres, y actualmente hay muchas mujeres mexicanas también que han dedicado su vida a este deporte y por supuesto internacionales, ¿no? Y qué fuerte también porque además sabiendo que en los deportes de contacto, en la mayoría de las veces, independientemente de la fuerza o de la situación física, también tiene mucho que ver con la cosmovisión de las culturas que son pues pioneras o que formaron o que tienen la tradición del deporte, ¿no? Como por ejemplo el karate, el taekwondo, las artes marciales, pues justamente tienen una cultura patriarcal arraigada desde los inicios de la creación del deporte, ¿no? Entonces, o de la disciplina en este caso, porque muchas veces, pues en estas culturas es más visto como un modo de vida, un modo de disciplina física, mental, espiritual, ¿no? Entonces es muy fuerte saber también que Rena, por ejemplo, llega y dice, voy a practicar judo y no me importa ser mujer. También, o sea, rompiendo estos paradigmas de normativos espirituales, religiosos, pues que están conectados justamente a la tradición cultural de todo un país, ¿no? Entonces creo que sí es como también reflexionar o darse cuenta de esta otra parte que también está rompiendo y que evidentemente no solo Rena lo rompió, ¿no? O sea, se han roto muchísimas más mujeres este espacio normativo de rigurosidad espiritual, religiosa, dentro de las culturas de los países. Claro, y aparte, ¿sabes? Ella que estaba en Brooklyn, que es un lugar en Estados Unidos complicado, ¿no? Que es Sí. justamente cosmopolita, entonces hay de todos lados, de todo. Entonces, ella en realidad empezó con lo del judo porque alrededor en su entorno había gente que la quería atacar, ¿no? O sea, entonces su defensa para no robarle, para no ser atacada, pues empezó a generar este tipo de defensa y después fue que estudió el judo, pero en realidad primero fue por sobrevivir Por y sobrevivencia. exacto. Entonces, al momento de que se da cuenta de, bueno, yo tengo que sobrevivir porque diario paso y puede haber aquí gente que me pueda atacar y tal, entonces se va al deporte y es así como empieza, ¿no? Porque ahí también, pues, la gente, pues el estereotipo, ¿no? De, ay, bueno, pues si va a pelear, seguramente en Brooklyn puede ser de otro tipo de raza y eso, pues si la ves ahí, a lo mejor no pensarías que sabe no sé, una llave en donde te puede aniquilar, ¿no? Entonces, Sobre desde todo ahí porque es viene. blanca también. Claro, Una mujer totalmente, blanca. Y en Brooklyn justamente está este espacio histórico de social, sobre todo de contexto social, de pandillas, ¿no? Y de espacios totalmente. que están focalizados hacia la población afrodescendiente y que evidentemente está catalogado también dentro de un estigma de que son espacios violentos o que son espacios, pues, que en donde perdura la violencia y donde perdura, pues, también las interacciones violentas, ¿no? Entre las personas y que obvio, pues, está marcadas por la participación masculina en la mayoría de las veces. Entonces creo que no pensarías justamente que una mujer blanca, delgada, pequeña, pues pudiera justamente romper estos paradigmas y justamente llevar el judo a tan alto, a tan alta visibilización para que también otras mujeres lo practicaran. Claro, trascender en eso y que seas la pionera del judo, la verdad es que seguramente algunas pandillas que ahí molestaron a Rena después dijeron, órale, ¿no? De aquí salió. Pero sí, o sea, creo que es importante esto de tener conciencia de dónde viene, ¿no? Ella de dónde venía, de Brooklyn, que es yo no conozco, pero sí también sé que se dice, ¿no? Que hay mucha violencia y que están estas pandillas. Pero bueno, también no quiere decir que nada más internacionalmente se haya destacado la mujer, ¿no? Y que no en México. Entonces, bueno, tenemos ahí un recuento de algunas mujeres que seguramente conocemos, ¿no? Que es Soraya Jiménez, quien fue la primera mujer en obtener una medalla de oro, y eso fue en Sydney en 2000, ¿no? Que también ahí hubo toda una controversia, ¿no? En algún momento de la expresión, ¿no? De género, en donde no estaba lo femenino, que la alterofilia también es como algo para el varón.
que si tenía alterados ahí, es más, ya me acuerdo que había notas en donde decían que era hombre, ¿no? O sea, atacando siempre un poco desde la expresión de género simplemente por no cumplir los estándares de belleza, de femenina, ¿no? En donde dicen, algo tiene que no es mujer, porque si ganó levantando peso no puede ser, ¿no? O sea, seguimos reproduciendo lo que Actualmente. viene, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Sí, sí, actualmente lo vimos en París 2024 y justamente pasando, hablando respecto a esto, pues también tenemos el caso de Ana Gabriela Guevara, en donde aún actualmente la gente sigue asegurando que es una mujer transexual, ¿no? Y que pero extrañamente no puede haber una mujer con las características de Ana Gabriela Guevara, que además ahora pues ostenta un espacio administrativo, institucional político, pues en la CONADE, ¿no? Pero justamente es esta parte como de no identificar o creer, invalidar más bien, pues las vivencias femeninas en el deporte a partir de cómo se ve una mujer, ¿no? O a partir de qué se supondría que tendría que tener una mujer para ser deportista, ¿no? Porque justamente reflexionándolo internamente me pongo a pensar, entonces, ¿cuáles son las características o cómo es que debería de verse una mujer que hace deporte? Claro. ¿No? Y Entonces, ahí, perdón, y también el creo, cuerpo, ujú. ajá, Paulo, dilo, dilo. Sí, justamente porque después de eso también me di cuenta de cómo actualmente, bueno, eso ya lo veremos en el siguiente programa, pero solo como para tocarlo, para conectarlo a esto de los estereotipos, justamente también tiene que ver el cuerpo, la forma en que el cuerpo se ve, ¿no? Vi muchas atletas actualmente en París 2024 queriendo hacer denuncias públicas acerca de que recibieron muchos ataques por cómo se veía su cuerpo, ¿no? Y que a lo mejor, bueno, a lo mejor ya no nos metemos tanto en el sentido como de, bueno, es que no es lo suficientemente femenina, pero a lo mejor si estuviera mejor preparada corporalmente, hubiera ganado esa medalla. Entonces Exacto. creo que ahí es donde se conectan todos estos puntos que, digo, en el 2000 estamos hablando de hace 24 años. O sea, en el 2004 hace 20, ¿no? Entonces te Nada. pones a pensar, ajá, o sea, te pones a pensar en que realmente es muy poco tiempo, pero además que se supone que actualmente estas cosas ya no tendrían que pasar, siguen sucediendo, ¿no? Ahí están los temas. Exactamente. Y justo esto que mencionas de la corporeidad, cada deporte es distinto y va desarrollando diferentes formas, ¿no? No es el mismo músculo de alguien que hace halterofilia, ni el mismo músculo que trabaja alguien que es fondista, ni siquiera, o sea, tienen que ir cambiando, ¿no? Pero pensamos que debe ser de cierta, y si no entra en eso, está mal. Algo está pasando y no es. Entonces, bueno, pues ahí estas dos personas, dos mujeres que han sobresalido en el deporte mexicano, ¿no? También tenemos ahí a otras mujeres, que por ejemplo Vanessa Zambotti, que es esta judoka en los Juegos Panamericanos de 2007, que obtuvo el oro, ¿no? Un poco ahí siguiendo los pasos de Rena Kanakoji. María Espinosa en Taekwondo, que es ganadora de oro en Pekín 2008. Y si vemos ahorita una reflexión así rápida, ¿no? O sea, por ejemplo, Soraya en halterofilia, Ana Guevara en atletismo, Vanessa Ujú. Zambotti en judo, Rosario Espinosa en taekwondo, o sea, son deportes de estos de combate, o sea, que parecieran que la mujer no, o sea, que nos decían, ustedes no, y es donde hemos ganado, ¿no? O sea, y no digo que en gimnasia no, porque por ejemplo Alexa Moreno también es bastante buena, ¿no? Pero estos deportes que pareciera que la mujer no tiene pues la capacidad, ¿no? Porque teníamos que estar en la maternidad. Entonces, es mentira, o sea, y lo vemos desde las realidades de medallas. ¿Cuántas medallas tenemos olímpicas México? Tampoco es que tengamos cientos, o sea, y aquí están, ¿no? En estos deportes. Sí, justamente son medallas ganadas por mujeres. O sea, justamente dentro, si hacemos una comparativa, evidentemente va a haber países que por su contexto social, histórico y político, quizá las mujeres tienen un acercamiento más, pues, pues sí, algo más cercano hacia el deporte desde la infancia, ¿no? Y muchas de estas deportistas olímpicas son mujeres que vienen de contextos sociales históricos mexicanos pues muy diferentes entre sí, ¿no? Si lo vemos, por ejemplo, pensamos en Alexia en gimnasia, justamente todo el trayecto, todos los trayectos que tienen que pasar.
orillándonos otra vez a la interseccionalidad, en donde pudo entrenar, cuáles eran los espacios que ella podía ocupar, ¿no? Y en otros espacios nos vamos a encontrar, en otros países nos vamos a encontrar espacios en donde el contexto social, histórico y político les permiten a las mujeres también tener acceso a otros espacios para poder practicar el deporte y también para poder prepararse, ¿no? Entonces vemos ahí que justamente yo veo que mucho mexicano se queja de que no, es que en México no apoyan al deporte y el Estado y el gobierno, ajá, pero también tendríamos que pensar en los contextos sociales e históricos del espacio en donde se desarrollan los deportistas, ¿no? Y que eso permea al deportista sí o sí. O sea, no hay forma de que ese contexto se elimine de la vida de los deportistas y que justamente estos accesos a partir, metiendo otra vez la interseccionalidad, pues no son los mismos, ¿no? Entonces también habría que hacer una reflexión del por qué también hay falta de apoyo al deporte mexicano, pero ¿cuál es el contexto de los espacios mexicanos desde que empezaron los Juegos Olímpicos? Totalmente. Y aparte también, eh, los mexicanos y las mexicanas hablamos siempre del deporte cuando están los Juegos Olímpicos, después se olvidan 4 años y regresamos, ¿no? Entonces también ahí es un poco fácil ir diciendo. Y bueno, pues aquí también, ¿no? Está Cintia Valdés, que es esta gimnasta también medallista en Juegos Panamericanos, Paola Espinosa clavadista, acreedora a la plata en Londres 2012, ¿no? Entonces seguimos juntando medallas las mujeres. Y bueno, este fue este recorrido, digamos que rápido. También recordemos cómo ya en 2020 en Tokio, la participación de las mujeres casi llegó a la paridad, ¿no? Fue los Juegos Olímpicos en donde casi teníamos esto. Y bueno, pues ahora en 2024 llegamos a la paridad, que eso lo platicaremos en el siguiente programa, para que veamos. Pues sí, sí es un alcance, ¿no? La paridad, por supuesto, pero tampoco es algo eh, que ya tenga un cambio absoluto, ¿no? Y que digamos, ya todo está perfecto simplemente porque está la mitad y la mitad. Nos faltan todavía muchas cosas por hacer, ¿no? Y bueno, algo importante también que debemos de tener presente es que en 1994, o sea, hace 30 años, el Consejo Británico del Deporte, con el apoyo del Comité Olímpico Internacional, realizó esta primer conferencia sobre la mujer y el deporte en Brighton, Inglaterra, ¿no? En donde se vio que de la manera de acelerar el proceso de cambio para modificar la desigualdad que enfrentan las mujeres que compiten y participan en espacios deportivos, ¿no? Y esta declaración lo que determinó eran los principios que rigen las medidas a incrementar la participación de la mujer en todos los espacios deportivos, ¿no? Entonces, pues digamos que después de esto, 30 años después, en París, es que llegamos a la paridad de género, ¿no? Al menos este número de participación. Entonces, imagínense, en 1994, o sea, la verdad es que a mucha gente seguramente le suena así de, uy, en 1994, pero bueno, o sea, yo creo que a lo mejor tengo más edad, digo, en realidad no está tan lejos, o sea, apenas se hizo la primera declaración, ¿no? Internacional donde dijeron, bueno, pues sí hay desigualdad, o sea, ahí vamos, poco a poquito, pero en realidad no tiene mucho esto. Y bueno, pues tuvieron que pasar 30 años para que ya al menos en número quedáramos igual. Entonces, bueno, pues ese es como el primer alcance que tenemos. Y bueno, pues ya para cerrar, justamente es importante, como lo vimos durante todo este programa, pues que nos pongamos a pensar en los contextos sociohistóricos y políticos en la historia de los Juegos Olímpicos. Ya el siguiente programa profundizaremos más en este tema, pero sí es importante que nos demos cuenta que la historia de los Juegos Olímpicos sí está permeada por sus contextos sociohistóricos y políticos en todo momento. Los países que fueron elegidos para ser sedes de los Juegos Olímpicos regularmente durante los procesos de preparación para recibir a todos los países que participan en los Juegos Olímpicos y para realizar este evento estaban atravesando por problemas políticos pues importantes, ¿no? Que venían pues de crisis económicas, que venían de globalización, de guerras, de espacios en los que justamente había tensión entre unos países y otros y que precisamente el COI a partir de esto dice que, bueno, los Juegos Olímpicos tienen que ser apartidistas, que tienen que ser apolíticos y que no debe de haber tintes sociales que pudieran crear tensión o violencia entre los países participantes, a lo que llamaron tregua olímpica, ¿no? Que a partir de que iniciaban los preparativos para los Juegos Olímpicos, entre países no podía existir tensión, ¿no? Siendo que evidentemente
políticamente hablando, pues estaban existiendo estos conflictos y no podían desaparecer solo porque los Juegos Olímpicos estaban sucediendo, ¿no? Entonces la sociedad comienza a movilizarse y la sociedad comienza a decir, bueno, sí, está muy bien que vaya a haber Juegos Olímpicos, pero ¿qué va a pasar con lo que estamos viviendo en nuestro país? ¿O qué está pasando con que se están gastando pues el dinero para la preparación de los Juegos Olímpicos? Entonces empiezan a haber movilizaciones sociales. Y pues que obviamente llevan a las protestas sociales que pues a exigir o a pedir una respuesta de parte de los estados y de los gobiernos para saber pues boicotear más bien los Juegos Olímpicos. ¿No? Entonces, pues así rápidamente, la mayoría de las situaciones de contextos sociales, históricos y políticos, pues bueno, son las protestas sociales, las manifestaciones pacíficas, los gestos simbólicos, como algunos atletas han realizado gestos simbólicos como el saludo negro en México de 1968 para denunciar la injusticia racial, de la que ya hablamos un poco, uso de propaganda, que los gobiernos también han utilizado los juegos para proyectar imágenes positivas de sus países y desviar atenciones de problemas internos, influencia en la elección de las sedes, otra vez volviendo a lo que ya comenté a un inicio. Y bueno, aislamiento internacional, también los boicots permitían que aislaran a los países a la participación deportiva y política, y bueno, las tensiones diplomáticas entre los países, ¿no? Y bueno, que también se dañaba la imagen de los Juegos Olímpicos. Tomando en cuenta esta consideración de que los conflictos políticos pueden manchar la imagen de los Juegos Olímpicos como celebración universal del deporte. Y bueno, aquí unas imágenes ahí nada más sobre las manifestaciones que han habido a partir de que se anuncia que los países han sido seleccionados como sedes de los Juegos Olímpicos. Y pues, Pues ahí está, Paulo. Me parece que fue muy enriquecedor. Espero que a la gente que nos haya y nos esté escuchando le haya hecho una reflexión y que vayan justo haciendo este entrelazado entre lo que pasa, por ejemplo, que ahorita digan, bueno, a ver, 2024, ¿qué estaba pasando en mi país? ¿Qué estaba pasando en Estados Unidos? ¿Qué estaba pasando, no? Afuera en las guerras, ¿qué estaba pasando? O sea, todo en Palestina, en Israel, porque tiene que ver. No, no podemos dejarlo a un lado. Entonces, bueno, pues esto es lo que queríamos reflejar. Esperemos que ahí hayan apuntado algunas cosas y que les sirva, ¿no? Y que también las personas que tenemos en el deporte universitario pues vayan conociendo esta historia y algunos casos específicos. pues sí. Pues bueno, por nuestra parte es todo. No sé, Ana, si quieres agregar algo más No, está bien, ya. Ya nos veremos el próximo viernes. para hablar sobre París 2024. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias, Paulo, y nos vemos el próximo viernes en el mismo horario. Gracias.